Hungría solo necesita un punto más para meterse a la Final Four y completar su hazaña histórica después de vencer a Alemania, mientras que Inglaterra ya es matemáticamente equipo de la Liga B de las Naciones, equipo descendido a la segunda división de esta competición. Vamos a repasar lo que ha ocurrido y cómo puede quedar esa apasionante última jornada con un Hungría-Italia por el primer puesto de este tercer grupo de la Liga de Naciones. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Noche importante para el fútbol de selecciones porque Hungría ha vencido a Alemania en Alemania por 0-1 con gol de Adam Szalai y se queda a un paso, solo necesita un puntito más el conjunto Magyar para meterse en la Final Four y hacer una hazaña absolutamente histórica, ya que obviamente lo lograría en un grupo con Alemania, con Inglaterra, con Italia, todas ellas campeonas del mundo y obviamente todas ellas selecciones mucho más potentes que el conjunto centroeuropeo. La otra cara, la mala cara de la noche, sin duda, es para una selección inglesa que completa una fase de grupos de esta Nations League absolutamente desastrosa. 2 puntos en 5 partidos, solo ha marcado un gol y ha sido de penalti. En ningún momento ha ido por delante de su rival en ninguno de los 5 encuentros que ha disputado de momento el equipo de Gareth Southgate, que además viene de recibir un golpe muy fuerte después de perder esa final de la Eurocopa jugando como local por penaltis frente a Italia, pero parece evidente que su confianza, la confianza de la Federación Inglesa va a continuar, la va a seguir teniendo al menos al Mundial, porque quedan escasos 2 meses para que comience el Mundial 2022. Vamos a repasar lo que ha ocurrido, cómo queda el grupo, cómo se decide la primera plaza de este grupo 3 de la Liga de Naciones. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, como no, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Si os gustaría que Hungría se clasificase a la Final Four, si queréis ver enfrentamientos entre grandes selecciones en esa final a 4, ¿qué os parece el fracaso de Inglaterra? ¿Creéis que debería despedirse ya a Gareth Southgate? Todo lo podemos debatir en la cajita de comentarios. Lo primero, repasar cómo queda la clasificación, cómo va a ser la última jornada. Ahora mismo Hungría es primera con 10 puntos. Italia es segunda con 8, Alemania, que ya no se juega nada en la última jornada, es tercera con 6 y una descendida Inglaterra tan solo suma 2 puntos en 5 partidos. Como os decía, un gol a favor, 7 en contra. Hay que destacar sobre todo esa goleada que logró Hungría en Inglaterra, ante Inglaterra, ganando 0-4 al equipo de un discutidísimo, entiendo yo, Gareth Southgate. La última jornada nos deja ese intrascendente Inglaterra y Alemania y un importantísimo Hungría-Italia que va a decidir quién se clasifica a esa Final Four de la Nations League. Hungría, si gana o empata, se clasifica. A Italia solo le vale ganar frente a Hungría para poder estar en esa final. 10 puntos Hungría, 8 puntos para Italia. Por lo tanto, todo por decidir en esa última jornada. La verdad es que ha sido partidos, sobre todo el encuentro que hemos visto entre Alemania y Hungría, bastante entretenidos. Por lo que he podido ver y por lo que he podido también leer por Twitter, la verdad es que ese Italia-Alemania ha parecido bastante espesito, ¿no? Como viene siendo habitual o como es habitual en los equipos de Gareth Southgate, que ya sabemos que normalmente viven más de las individualidades, sobre todo en ataque, que de automatismos, de movimientos coordinados, de movimientos colectivos, y cuando esos movimientos se han apagado, pues el equipo de Gareth Southgate, además teniendo en cuenta el flojo rendimiento defensivo que ha dado, pues ha quedado muy corto, como hemos visto en esta Nations League. Nosotros vamos a comenzar primero por el partido de Alemania, donde la verdad es que Hungría creo que ha hecho un muy buen partido. Creo que ha tenido más ocasiones claras que su rival. El mejor jugador de Alemania para mí ha sido Marc-André ter Stegen, que ha tenido que hacer 3 auténticos paradones, tanto en la primera parte y en la segunda, para evitar el tanto que hubiese sentenciado el partido. Una selección húngara que se ha defendido muy bien en un 5-2-3, como estáis viendo aquí, con las líneas muy juntitas, impidiendo que Joshua Kimmich tuviese tiempo para recibir y levantar la cabeza, obligando a Alemania a tener que jugar por fuera, algo que el equipo de Hans-Dieter Flick
en mi opinión, ha interpretado muy mal, porque bueno, pues básicamente sus jugadores de ataque estaban constantemente tirando desmarques, atacando el centro de la defensa y no eran capaces de recibir al pie, no se utilizaba los extremos para poder encarar, para poder meter en su área a una selección húngara que la verdad es que durante la mayoría del partido no ha tenido que, o no se ha sentido súper acosada, porque Alemania no ha sido capaz de meterla en su área, de meterle centros una y otra vez. La verdad es que partido bastante flojo, sobre todo en ataque, de la selección de Hans-Dieter Flick, que al descanso ha intentado cambiar, ha movido el esquema, ha pasado a una línea de 5, eso ha dejado prácticamente sin salida a Hungría, pero bueno, pues no le ha servido al final para marcar un tanto. El único gol del partido ha llegado en el minuto 17 con el tanto a balón parado en un córner de Adam Szalai, del capitán húngaro, en un balón servido por Szoboszlai. Ya sabemos, el jugador del RB Leipzig, que tiene un golpeo de balón espectacular. Una selección húngara que en ese primer tiempo no solo se ha defendido muy bien, sino que cuando ha tenido el balón, gracias a las carreras de sus carrileros y a los cambios de orientación buscando esas carreras, ha podido pisar el área rival, tener acercamientos y, como os decía, bueno, pues obligar a Ter Stegen hacer una gran parada en esa primera mitad, una primera mitad en la que Alemania solo ha tenido una ocasión importante y ha sido de Müller. Después ha llegado ese cambio a defensa de 5 de una Alemania que había comenzado atacando en un 4-2-3-1, con Sané, con Müller, con Werner metiéndose por el centro, con Joshua Kimmich y Gundogan en el centro del campo, y con una Hungría que con ese 5-2-3 muy bien trabajado, muy ordenado y muy juntito, obligaba a Alemania a jugar por fuera, pero por fuera Alemania tenía en la izquierda a David Raum, que es un carrilero, un lateral izquierdo, pero que cuando recibía el pie lo único que podía hacer, porque no tiene regate, es un defensor en definitiva, es mover el balón atrás. Y en la derecha, bueno, pues tenía a Gnabry, pero el futbolista del Bayern estaba constantemente tirando desmarques y no era o no esperaba abierto para recibir y para a partir de ahí intentar el 1 contra 1. Las subidas de Hoffmann, en definitiva una Alemania que se ha atascado por completo en el primer tiempo y que en la segunda parte, con ese cambio a defensa de 5, le ha quitado el balón y ha dejado prácticamente sin salida a Hungría hasta los últimos 15-20 minutos, pero que en ataque ha seguido muy atascada, pese a que ha tenido algún que otro acercamiento más. Ni la entrada de Musiala ni la entrada de Timo Werner le han dado otra cosa diferente a una selección de Hans-Dieter Flick, que suma su primera derrota como seleccionador alemán. Golpe importante, porque obviamente si hubiese ganado habría adelantado en puntuación a Hungría y se habría colocado, pese a la victoria de Italia, como primera de grupo, y se lo jugaría todo en el último encuentro ante una Inglaterra descendida ya, aunque jugase como local el equipo de Gareth Southgate. Así que primera derrota para Alemania, una Alemania que se ha atascado. Para mí, Hans-Dieter Flick no ha leído bien el partido, ni en el plan inicial ni después al descanso o con los cambios, porque necesitaba extremos, sobre todo para meter en el 1 contra 1, para intentar empotrar a Hungría contra su propia portería. No lo ha conseguido prácticamente en ningún momento del encuentro. Incluso al final Ter Stegen, como os decía, ha tenido que hacer dos grandes paradas para evitar los tantos o el tanto del 0-2. Y en el otro encuentro, en ese Italia-Inglaterra en San Siro, llegaba una Italia con muchísimas bajas, una Italia prácticamente muy renovada, no solo por el cambio generacional después de quedarse sin mundial, sino también con muchos lesionados, muchos futbolistas que no podían estar, y aún así ha sido capaz de imponerse a una Inglaterra plagada de estrellas, que ha vuelto a utilizar su habitual línea de 5, con Harry Maguire aún en el 11, con Bukayo Saka jugando como carrilero izquierdo, con Reece James como carrilero derecho, con Walker y con Eric Dyer como bueno, pues formando también ese trío de centrales, con Bellingham, con Declan Rice. Una Inglaterra que ha tenido que solventar el buen arranque de Italia en los primeros 5 o 10 minutos de partido. Una selección italiana que ha ido a presionar muy arriba, que ha tenido una ocasión, un remate de Scamacca que ha tenido que parar Nick Pope. Una Inglaterra que a partir de ahí se ha hecho con el dominio, se ha hecho con el balón, pero al que le ha faltado, bueno, profundidad, le ha faltado remates. Prácticamente no ha obligado a Donnarumma a tener que hacer grandes paradas durante todo el partido, más allá de alguna acción en la segunda parte bastante puntual de Harry Kane. En definitiva, una selección inglesa
que como ya venimos viendo con Gareth Southgate, le faltan esos movimientos, le falta ese trabajo colectivo en ataque, vive más de las individualidades, y cuando esas individualidades no pueden estar bien o por ellos mismos o por el trabajo del rival, que creo que hay que darle mérito también al trabajo de una selección italiana que venía siendo poco sólida en los últimos grandes partidos. Bueno, pues en definitiva Inglaterra, que se la ha terminado pegando, sumando tan solo 2 puntos en 5 partidos, marcando un gol simplemente de penalti, fue en el minuto 88, si no recuerdo mal, frente a Alemania, y que ha encajado 7 tantos en contra. 4 de ellos fueron en su goleada, la goleada que sufrieron en su propio país frente a una Hungría que está cerca de meterse en esa Final Four y a punto de completar una hazaña absolutamente histórica. Como digo, fracaso importante de la selección inglesa, que obviamente va a jugar la próxima edición de la Nations League, pero en la segunda división, en la Liga B. Vuestra opinión, por favor, como siempre, en comentarios. ¿Qué os parece el tema de Southgate? ¿Qué esperáis de Inglaterra? ¿Y cómo le puede afectar esto de cara al Mundial que se va a jugar en los próximos 2 meses? Parece complicado que después de esa cita Inglaterra, si no logra un gran resultado, llegar a semifinales, ganar o ser subcampeona, pueda continuar en esta etapa de Gareth Southgate. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.